Atreverse a atreverse. Sí. Eso es valentía. Sí. Eso es romper la inercia. Eso es moverte. Eso es atreverte a fracasar, pero también atreverte a pegarla. Exacto. A que vayan las cosas bien. Exacto. Porque, Atreverte, a lanzarte, a hacer. Por supuesto. Claro. Una mujer que es lanzada, que es de avanzada, que es atrevida, es nuestra próxima colaboradora. María José Rincón, letra Z, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Qué bueno, me encanta que me definan así un lunes por la mañana como Sí, atrevida, ¿verdad? y como lanzada. Eso es maravilloso. ¿Qué hay si no en la vida? Así es. Querida María José, 2 puntos. Buen porque día, con María ella hay que José. hablar así de correcto. ¿Cómo estás? No es necesario. Uno puede hablar relajado y coloquial y hablar igualmente correcto. Eso no tiene por qué ser. El rey lo ha dicho, hay que atreverse. Uno a veces se equivoca y otras veces la pega. Pero a veces la pega. En fin, De hecho, la vida se trata la de ir pega, de pues a lo certeza en mejor no lo certeza. podemos decir en un determinado contexto, ¿verdad? Porque no estaría correcto, pero ¿por qué no aquí en una mañana relajada de Camino al Sol? Claro. María José, ¿y qué hacemos con los préstamos, María José? ¿Qué hacemos con los Yo préstamos? dije, María José se entró a las finanzas ahora. Eso Sí, exactamente. Después que yo hice esa propuesta de título, ¿qué hacemos con los préstamos? Pensé, ay, todo el mundo va a pensar en hipoteca y en interés fijo variable. No. Vamos a hablar de los préstamos en el idioma. Y sí, como dice Cintia, ¿qué vamos a hacer con los préstamos? Es verdad que, bueno, que a todo el mundo le parece muy cool y muy in que cuando uno habla español introduzca de vez en cuando muy dos, cool tres. y muy in. No lo puedo Sí, creer. muy cool y muy in, introducir Viniendo de En María la José. boca de María ¿Tú José grabaste suena. eso, verdad? en otro idioma. Generalmente solemos pecar de introducir el idioma inglés, ¿verdad? Ajá. Yo siempre le doy un poco la vuelta. Cuando ustedes están tratando de hablar correctamente el inglés, y todos lo aprendemos y todos queremos hablar correctamente un idioma, cuando aprendemos otro idioma diferente del nuestro, lo que tratamos es de no meter palabras en español. Entiendo yo, ¿verdad? Porque nos da la sensación de que si metemos palabras en español cuando hablamos en inglés, todo el mundo se va a dar cuenta que no dominamos el inglés. Pues exactamente al revés, exactamente en el mismo sentido pasa cuando introducimos palabras de otros idiomas absolutamente innecesarias cuando hablamos en español. Entonces, hemos perdido la conciencia de que echar mano de palabras de otros idiomas cuando hablamos en español no deja de dar una imagen de que no dominamos nuestra propia lengua. Pensamos que es gracioso, que es, como yo decía, ¿no?, en ese guiño irónico, muy cool, utilizar palabras cuando realmente lo que estamos demostrando es que nos falta fluidez en el vocabulario de nuestra propia lengua. Entonces, para empezar, los préstamos, que es a lo que nos referíamos con los préstamos cuando nos hablamos de la lengua, ¿no? El préstamo lingüístico, lo que se le llama también un extranjerismo, porque normalmente viene de una lengua que no es la materna. Exacto. O se le llama, y si ya queremos especificar, pues le decimos anglicismos a los que vienen del inglés, les decimos galicismos a los que vienen del francés, o les decimos portuguesismos a los que vienen del portugués, o italianismos, en fin, dependiendo de la lengua de la que proceda la palabra que tomamos prestada. Hay muchos niveles de préstamo, ¿no? Es un campo muy amplio y muy interesante. Pero en principio y como regla general, se pregunta, ¿está bien o está mal usar palabras de otro idioma cuando hablamos nuestra propia lengua? En principio está mal. El punto de medida es reconocer si ese préstamo que vamos a tomar de otra lengua es necesario o innecesario. Si es un préstamo innecesario porque en nuestra lengua ya hay una palabra que se refiere a la misma realidad o que expresa lo mismo que se expresa en esa lengua con esa otra palabra que vamos a tomar, es un préstamo innecesario y por lo tanto está mal. ¿Cuándo es necesario? Pues cuando esa realidad viene acompañada de una palabra y en nuestra lengua, como era una realidad desconocida, pues esa palabra la adoptamos. Se me ocurre así rapidísimo. Ese jeroglífico hecho con números que procede del Japón, el sudoku, pues aquí no se hacían sudokus y de repente adoptamos el jeroglífico y no tenemos una palabra en español para definir eso que ya viene definido por una palabra del japonés. Bueno, pues adoptamos la palabra sudoku del japonés
ese sería un préstamo necesario, porque hasta ese momento nosotros no habíamos tenido una realidad como esa, y en español no existía una palabra para designar esa realidad. Un préstamo innecesario, se me ocurre uno que decimos todos los días 2 millones de veces, yo no, por supuesto, ¿verdad? Pero todos los demás mortales, que decimos esa palabra espantosa que es el tip. Te voy a dar 10 tips para hacer, o sea, ¿por qué tip? ¿Qué necesidad? Si en español hay muchos términos que se pueden usar con el mismo sentido, un truco, un consejo. Sí. Una sugerencia. Una sugerencia, ¿qué necesidad? Si tú vas a hacer una lista de trucos para maquillarte mejor, ¿por qué tienes que decir tips para maquillarte mejor? Es que no, para mí es una cosa incomprensible. Claro, ¿quién decide si ese préstamo es necesario o no? En principio tiene que ser el propio hablante. ¿De qué depende de que ese hablante decida si es necesario o no? Pues de su capacidad para encontrar la palabra en español. ¿Qué pasa? Que como nuestro nivel de vocabulario generalmente no es bueno, pues normalmente no encontramos la palabra en español para decir eso. En el momento. O no nos preocupamos ni siquiera por buscar, por escarbar un poquito y buscarla. Y claro, todos los préstamos nos parecen absolutamente necesarios, porque nos falta fluidez en nuestro vocabulario. Pero para eso también hay solución. Por supuesto, la lectura, que es la solución para muchísimas cosas. Pero también hay páginas, motores de búsqueda que te pueden ayudar a resolver cuando de repente te encuentras con una palabra que se está pegando, como decía Reinaldo, que se está pegando y que todo el mundo usa en otro idioma y tú dices, pero qué necesidad. Si no encuentras una solución para decirlo en español, yo, por ejemplo, aconsejo siempre, busquen en la página de Fundeu. Hay Fundeu Real Academia, es la matriz española, y está Fundeu Guzmán Ariza, que es la filial dominicana, en la que hay un equipo de profesionales que nos dedicamos precisamente a rastrear esos nuevos préstamos que se están pegando y a proponer cómo se dice eso en español, porque no hay ninguna necesidad, ¿no? Esa sería la primera parte. Decidir si ese préstamo, si ese extranjerismo es necesario o innecesario. Si confiamos en nuestro nivel de vocabulario, pues nosotros mismos buscamos. Que nos vemos un poco más cortos en el vocabulario que manejamos en español, pues busquemos. Por supuesto, todo esto tiene que venir acompañado de la conciencia del hablante, de esa conciencia del hablante por mejorar su forma de hablar, por su autoestima lingüística. Es decir, yo hablo bien mi lengua, me propongo hablar bien mi lengua y por lo tanto soy consciente de que cuando hay una palabra extranjera es preferible siempre buscar una en español, que en el 90% de las oportunidades hay una palabra en español para decir eso que decimos con el préstamo, ¿no? Totalmente. Y después, una vez que hemos decidido, pues entonces ya hay que aprender a adaptar esos préstamos a nuestra propia lengua. A propósito de eso, hay muchísimas palabras que se están utilizando y más en estos tiempos donde todo el mundo está haciendo un video que lo sube a las diferentes plataformas y hay una palabra que la gente como que no encuentra el sustituto o su igual en español, que es hacer clic. Es decir, la gente dice haz clic y es simplemente pulsa, es decir, pulsa o pincha, lo decimos también. A veces para llevarlo a español dicen cliquear. Exactamente. Cliquear. Claro, ahí está la segunda parte. Claro, es verdad. Cuando se hizo haz clic o cliquea, ¿verdad? Claro, haz clic el clic sería el préstamo crudo. Le llamamos préstamo crudo, como si estuviera sin cocinar, ¿verdad? Cuando está tomado tal cual de la lengua original. Es decir, no tiene ningún tipo de adaptación ni de grafía, ni de ortografía, ni de pronunciación. Claro, hay casos muy cómodos, como el caso de clic, y hay otros casos que no son tan cómodos. Claro, ¿qué pasa? Clic, por ejemplo, vamos a tomarlo como ejemplo, pues sería difícil de adaptar a la ortografía española porque en español hay muy pocas palabras que terminen en C. Y entonces empezamos con cuando introducimos préstamos, empezamos a crear irregularidades en nuestra ortografía que después vamos a tener que aprender de memoria. Pero bueno, el primer paso en la adaptación del préstamo es cogerlo tal cual, lo que sería un préstamo crudo. Ese préstamo crudo, cuando lo decimos,
pues no tiene ninguna diferencia con una palabra en español. Pero cuando lo escribimos debemos marcarlo, debemos ser conscientes de que es un préstamo, de que no es una palabra del español, y lo debemos marcar en la ortografía usando la cursiva. Atención, que no la itálica, porque eso es un extranjerismo. Otro tipo de extranjerismo. Debemos usar la cursiva, la letra cursiva, que es lo que a veces nosotros erróneamente llamamos la itálica, itálica. La cursiva o las comillas, entrecomillar, es una forma de marcar gráficamente que ese término no pertenece al español. Eso es cuando el término es un extranjerismo crudo. Pero cuando los préstamos se van adaptando y se van introduciendo en el uso de los hablantes, como por ejemplo en el caso de clic, pues sí, es verdad, podemos decir hacer clic o podemos decir cliquear. Claro, cliquear es ya una adaptación, porque cliquear es el clic del inglés más la terminación ear que se le añade a los derivados de sustantivos para formar verbos. Por ejemplo, escáner, escanear, clic, Exacto. cliquear, qué sé yo. Google, googlear. Fotografiar. Exactamente. Es un mecanismo gramatical del español aplicado ya a una palabra que viene de otra lengua. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la palabra está perfectamente adaptada. Todavía faltaría que habría gente que dudaría. Ay, entonces cliquear, ¿cómo se dice? ¿Se dice C-L-C-K-E-R o se pone con la Q del español? Exacto. Sí. Ahí empiezan las dudas. Ese es el problema de la adaptación de los extranjerismos. Que adaptar gráficamente un extranjerismo genera un determinado periodo de tiempo, a veces muy largo, en el que los hablantes, unos deciden una cosa, otros deciden otra. Y la adaptación genera muchísimas variantes gráficas. Y es muy difícil enseñar cuál es la variante gráfica correcta. Es decir, se generan muchas irregularidades en el sistema. Y nosotros siempre tratamos de que la ortografía sea lo más regular posible, que no haya esas famosas excepciones que nos traen a todos de cabeza, ¿verdad? Pero hay unas reglas específicas que marcan. ¿Qué marcan esto? Veamos precisamente esto. Idiomas. Ajá. Te perdimos Sí, brevemente, Sí, María unos José. segundos. Volví. Ya estás está. con nosotros. Estoy de nuevo. Sí, con los extranjerismos tenemos ese problema, ¿no? A la hora de adaptarlos gráficamente, porque a la hora de pronunciarlos, bueno, hay casos muy curiosos, ¿no? A lo largo de la historia de adaptación de los extranjerismos. Hay uno que siempre se pone de ejemplo, que es el caso de iceberg, ¿no? Que es esa punta de ese bloque de hielo, ¿no? Que viaja en el mar, ¿no? Y viene, por supuesto, de otro idioma y nosotros lo pronunciamos de dos maneras diferentes dependiendo del sitio del español donde hablemos. En España se pronuncia leyéndolo tal cual, iceberg, y en América se pronuncia reproduciendo la pronunciación del inglés, iceberg. Iceberg. Y lo escribimos los dos con la grafía original. Claro, o por ejemplo pijama. En España se dice pijama y en América en general se dice pijama. Exactamente. Sí. Eso tiene que ver también con la adaptación de un préstamo. Ese es en principio uno de los problemas que trae el préstamo. El préstamo trae el problema del empobrecimiento del vocabulario materno y trae además el problema de la creación de múltiples adaptaciones y de excepciones a las reglas de la ortografía española. Pero el que una lengua tome prestado es una cosa habitual en todas las lenguas. De hecho, muchas de las palabras que nosotros ahora consideramos patrimoniales del español proceden del préstamo de otras lenguas. Lo que pasa es que ya las tenemos tan asumidas y tan adaptadas que no recordamos que proceden de otras lenguas. Ese es el problema del extranjerismo. El extranjerismo, una vez que se entra en la lengua, lleva un periodo muy largo de adaptación, de reciclaje. Y claro, algunos reciclan bien y otros no tanto. Algunos son biodegradables, podríamos decir, sostenibles y otros no lo son. Por lo tanto, lo más interesante con esto es reciclar. Si ya vamos a decidirnos por el préstamo, es reciclarlo. Por ejemplo, hay un verbo tan bonito como el verbo charlar, que a mí me gusta mucho. Ese charlar es una adaptación de una palabra prestada del italiano, adaptada al español perfectamente. Ya nadie recuerda que charlar venía del italiano, ni falta que hace. Es un préstamo que hemos adoptado y que está tan absolutamente mimetizado con la lengua española
que ya no lo sentimos como préstamo. Ya. Ese es el objetivo cuando se toma un préstamo. Si podemos, la regla general es si podemos evitarlo, porque hay otra palabra que existe ya en el español, no tenemos por qué adoptar una nueva palabra. María. Pero si la adoptamos, la idea es reciclarla, ¿verdad? La idea es que se mimetice con nuestra propia lengua. Hay unas profesiones que no sé por qué las personas que están en ese mundo, le hace la tecnología, sobre todo cuando se trata de ingeniería de software, ciberseguridad, todo eso relacionado, igual con los profesionales del área de marketing. ¿Ves? Uso marketing en lugar de mercadeo, porque usan tantos anglicismos. Entonces, ¿eso debería ser así o es que no hay palabras en español? Porque yo cuando estoy escuchando a algunas personas siento que estoy hablando en otro idioma, no en español. Sí. No, siente que están hablando en un disparate de idiomas, porque si te lo hablaron todo en inglés, pero te están hablando en un español muy mal hablado y por lo tanto no están hablando correctamente. Ya. Claro, hay que tener en cuenta, claro, el préstamo también habla mucho de nuestra sociedad, desgraciadamente. Si hay otra sociedad que inventa algo y le pone el nombre, esa sociedad va por delante y manda. Por y supuesto. ese nombre se pega y lo tenemos que adoptar. Es decir, Claro. Sí. el que inventa crea la palabra que le va a poner a su invento. El que crea, el que genera una determinada contenido, una determinada información, ¿no? El que se inventa la selfie gana el poder de ponerle la palabra. Y eso es lo que normalmente manda, lo que se extiende con más rapidez. Por eso las sociedades que más crean, que más generan, imponen sus propias denominaciones. Por ejemplo, en ese caso que mencionas la palabra selfie, decimos, claro, ya todo el mundo dice selfie, yo también me incluyo, digo selfie. Sí, pero sería claro, una autofoto, cuando empiezan sería. las selfies, vamos a decir, ¿no? Cuando empiezan las selfies, selfie en inglés se escribe S-E-L-F-I-E. Selfie. Selfie, ¿verdad? Bien. Entonces, se inventa alguien la selfie, vamos a simplificarlo. Nos llega a nosotros el invento. Y claro, nadie pensó que eso en español se llamaba autorretrato. Exacto. Porque eso es lo que es, un autorretrato, no le pongamos más misterio. Hecho con una máquina o con otra es un autorretrato. Exacto. ¿Qué pasa? Que para nosotros el autorretrato es el que se hacía Vincent Van Gogh, el que se hacía Francisco de Goya, ¿verdad? Además oye más chic selfie para algunas personas que autorretrato. Sí, pero tú lo has dicho, es chic. Bueno, no sé, el concepto de chic de mucha gente yo realmente creo que está un poco extraviado, pero ya no voy a pelear esa batalla. Esa batalla, cada uno sea el chic Suelta que le eso. parezca. El tipo de chic que le parezca. Pero a mí me parece mucho más estiloso, mucho más elegante hablar correctamente tu propio idioma que decir selfie. Pero bueno, ya eso no me voy a meter ahí. Ya eso, de cada uno es el dueño de su propia capacidad de ser elegante en la vida y de lo que considera elegante en la vida. Pero vamos a suponer, se propone autorretrato, señores, no digamos selfie, autorretrato. Bien, ya nadie dice autorretrato, todo el mundo dice selfie, me incluyo. Bueno, pues ya está, se adoptó el préstamo, porque el préstamo originalmente se trata de que no se adopte cuando se sabe que es innecesario, como en este caso, pero en la lengua mandan los hablantes. Bien, el 90% de los hablantes dice selfie y no dice autorretrato, perfecto, pero vamos a escribir selfie cuando en español se dice selfie. Pues ¿qué hacemos? Lo adaptamos a la grafía española. ¿Cómo se escribe correctamente selfie en español? Hay dos posibilidades. Si lo seguimos considerando como un anglicismo y lo escribimos tal y cual se escribe en el inglés, a la hora de escribirlo lo tenemos que poner entre comillas o en cursiva, que no itálica, repito. Entre comillas o en cursiva. Que lo queremos adaptar a la lengua, es decir, asimilarlo a nuestro sistema ortográfico, en el que los sonidos se corresponden con letras, quitando la H en algunas ocasiones. Pues lo que hacemos es que le quitamos esa E y escribimos selfie, tal cual lo decimos, y ya está. Claro, que queremos ponerlo en plural, porque esa es otra. La adaptación no solo es gráfica, también tiene que tener una adaptación morfológica. Por supuesto. Claro, pues entonces, si en inglés se le añade una S y se pronuncia como se pronuncia, pues nosotros le ponemos una S, pero una S detrás de la I,
Selfies, esa sería el plural correcto en español de ese anglicismo adaptado. ¿Deja de ser un préstamo? No, pero lo hemos adaptado. ¿Sigue siendo un préstamo innecesario? Sí, en su origen lo era, pero es que todo el mundo dice selfie. María José, este tema es... Sí, porque hay tanto. Y no quiero despedirte, no sin antes invitar a todos los periodistas de República Dominicana a que visiten la página de fundeo.do. Porque ahí está todo muy... Fundeu. La Fundeu, sí. La Fundeu es la Fundación del Español Urgente. Entren en la página. Para que entren, miren. A propósito de lo que pasó el fin de semana, hay un artículo sobre claves de redacción a propósito de la coronación. De la coronación de Carlos III, cómo se dicen los nombres de los reyes, toda la terminología, cómo se pronuncia, en fin. Yo he leído horrores en estos días. Sí, y hoy va a salir uno muy divertido, no se lo pierdan. Sí, hoy va a salir uno muy divertido también en relación con la coronación del domingo y con determinados sucesos de chismes. Y uno se puede suscribir y le llega por correo electrónico todas esas sugerencias. Con muchísimo gusto, con muchísimo gusto. Sí. Si los oyentes de Camino al Sol quieren suscribirse, con muchísimo gusto, si se lo mandan al grupo del programa, su correo electrónico, con mucho gusto, y ellos me lo hacen llegar, yo lo suscribo en Fundeu y les llega diariamente la recomendación por correo electrónico, o lo pueden seguir en las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram. Buenísimo. Y ahí trabajamos para ustedes, trabajamos para eso, para resolver consultas rápidas. Por eso se llama Fundación del Español Urgente. No solo periodistas, que también. Sí, pero lo digo por las cosas que hemos estado leyendo en estos días. María José Rincón, se nos quedan muchísimas palabras, muchísimas preguntas, pero esperamos en el universo tener una nueva oportunidad para seguir conversando. Ojalá que sí, seguramente estaremos aquí preparados para que el universo nos elija, para seguir conversando en la próxima ocasión. Un abrazo muy grande. Cuídate mucho, Gracias, un excelente María día. José. Bueno.